Buenos días a cada uno de ustedes, estamos en otro tiempo devocional. El título de hoy es Como las ovejas entre lobos, la misión que cambia el mundo. Y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él dirigiéndonos en este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este nuevo día de vida, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos tienes bajo tu manto, Señor, porque tú nos proteges, Señor, y nos das esa dirección que necesitamos cada día, Padre Santo, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor, porque cada día, Señor, somos como esas ovejitas, Señor, que vamos a tu encuentro, Padre Santo, porque ya identificamos tu voz, Señor. Y porque queremos seguirte, Padre Santo, como ese pastor, mi Dios, y no dejarte nunca. Te pedimos a ti, mi Dios, que seas tú, Señor, confrontando cada área de nuestra vida que aún no ha sido llevada a tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor, enseñándonos a vivir bajo tu voluntad, Padre amado. Todo esto te lo pido a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a empezar el día de hoy con Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solo vio gente, vio almas confundidas, almas heridas, almas cansadas de luchar. Y a él le dolió porque eran ovejas sin dirección, sin pastor. Y el día de hoy nosotros podemos ser una de ellas. Podemos encontrarnos en las mismas circunstancias. En medio del ataque, del rechazo, Dios sigue diciéndote: yo te envié, yo te elegí, yo estoy contigo. No te mezcles con los lobos, permanece como oveja, pero una oveja que lleve mi fuego. Por dentro, dice el Señor. Y Mateo 10:16 nos dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Fue el que te envió a ese ambiente hostil, el que permitió que te movieras en tu entorno. Fue Él quien te permitió que te movieras en un entorno donde está la traición, la envidia, la mentira y la hipocresía te rodean. Porque solo las ovejas llenas del Espíritu Santo pueden revelar el reino donde reinan los lobos. Ser enviado es resistir, es amar cuando otra persona no se lo merece. Ser enviado es callar aun cuando los lobos te provocan. Es perdonar aun cuando la herida sangra. Es mantener la mansedumbre sin perder la autoridad. Jesús no prometió hacer que los lobos desaparezcan, pero sí prometió darte sabiduría y discernimiento en medio de los lobos. Dios no te libra del entorno hostil, Él te fortalece dentro de él. Dios no te saca del campo de batalla, Él te enseña a guerrear sin perder tu esencia. Y eso solo lo puedes entender cuando a los que hayan sido llamados, los que llevan esa marca divina. Y espero que tú y yo seamos uno de ellos. Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí vamos a ver unos puntos importantes. Primer punto: las ovejas no ganan por instinto, sino por obediencia. Los lobos confían en su instinto, las ovejas confían en su pastor. Y esa es la diferencia entre el verdadero creyente y el que se adapta al mundo. Mientras el lobo ruge buscando su presa, la oveja aprende a reconocer la voz de su pastor. Y esa es la voz que Cristo te dice: sígueme aunque no entiendas, sígueme aunque te duela, aunque te sientas solo, ahí estoy yo, sígueme a mí, sigue mi voz. Segundo, ser oveja en medio de los lobos significa vivir contracorriente. Los lobos hoy no siempre son visibles. Algunos se esconden bajo una pantalla, tras letras de canciones que normalizan el pecado, ideologías que niegan la verdad o burlas que ridiculizan la fe. Y Hebreos 10:39 nos dice: pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El secreto de la oveja es su pertenencia. Una oveja sola se pierde, pero una oveja cerca del pastor se mantiene viva. La diferencia no está en la fuerza, sino en la cercanía a Cristo. Cuando una oveja se mantiene firme, cuando no devuelve mal por mal, cuando perdona en vez de vengarse, cuando sigue amando, el lobo se confunde, y es así donde el reino avanza.
No es porque te estés defendiendo en tus fuerzas, sino porque estás siendo testimonio y ejemplo de cómo vivir en santidad. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿y cómo podemos resistirnos? Bueno, pues primero, con oración constante. El que ora discierne, el que deja de orar se convierte en una presa fácil para los lobos. Segundo, con la palabra de Dios. Y el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a tus pies mi palabra. Una oveja que no se alimenta de la palabra termina buscando hierba en el campo de los lobos. Y tercero, con comunidad. El enemigo ataca al que está aislado. El lobo ataca a la oveja que se aísla. Los lobos siempre están pendientes del rebaño, pero cuando el rebaño está junto, él no puede entrar. Es difícil ir contra ellos, pero cuando una ovejita se aísla, el rebaño es presa fácil. Por eso debemos estar en comunión, alentándonos los unos a otros en fe, en confianza. Estar confesando nuestros pecados para que la otra persona, para que el ministerio te apoye en oración, te lleve a ese nivel espiritual al que tú necesitas, pero con oración y en comunidad. Hoy el mundo necesita ver más ovejas con el carácter de Cristo y menos creyentes asustados por la oscuridad. Los lobos van a seguir rugiendo, pero el pastor va a seguir reinando. Jesús dijo, he aquí que yo te envío como oveja entre lobos, pero no temas porque Él está contigo. Es mayor que los que están en el mundo. Jesús estaba en medio del polvo de Galilea, rodeado de 12 hombres comunes, pecadores, pero Él estaba ahí, en medio de pescadores, de cobradores de impuestos, de hombres con historias, con carácter, con debilidades, pero esos 12 hombres tenían algo en común, respondieron al llamado. Mateo 10:1 nos dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Antes de Dios enviarte, te llama a estar con Él. Antes de darte poder, te llama al secreto. Antes de usarte en público, Dios te forma en privado. Jesús les dio autoridad. Les dijo a sus discípulos que no caminen por impulso, sino por mandato con autoridad celestial. Hoy Jesús te está preguntando a ti, ¿estás dispuesto a seguirme? Él no busca expertos, sino personas disponibles. Y seguimos con Mateo 10, versículo 2. Jesús dice, estos son los nombres de los apóstoles y los nombra a cada uno de ellos. Porque Dios no llama en multitudes, Él llama por nombre. Él llamó a Pedro, el impulsivo. También llamó a Tomás, al que dudaba. Llamó a Mateo, el despreciado. Llamó a Juan, el que era temperamental. Llamó a Judas, el que sería prueba del amor hasta el final. Y los unió sabiendo que por sus diferencias no sería un obstáculo, sino testimonio del poder del reino. Y en Mateo 10:15 nos dice, Mateo de 10, del 5 al 15, que a los 12 mandó Jesús dándoles instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Jesús dice, el que no provee a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Jesús nos está advirtiendo, el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Y por eso vemos muchos líderes ganando almas en el mundo, pero sus hijos están perdidos, su casa está perdida. Con su casa en desorden, pero arreglando casas afuera. Jesús estaba estableciendo un principio espiritual antes de ir lejos. No hay que empezar cerca. La primera casa que tenemos que sanar es nuestra vida. No podemos cambiar naciones si primero no cambia tu corazón. Mateo 17 nos dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no los envió con teorías, les mandó con presencia, con palabra viva y poder activo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y añadió algo que rompe la lógica humana. De gracia recibisteis, dad de gracia.
No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni de alforja, porque el que confía en el Padre no necesita reservas. El misionero del reino no depende del recurso, sino de la providencia divina. Jesús estaba enseñando que la misión no se trata de conquistar pueblos, sino de revelar al mundo el corazón de Dios. No se trata de demostrar poder, sino amor. La verdadera misión nace de la intimidad, no de la estrategia. Nace de un corazón que es tocado por la compasión divina. Ahí donde estás, hay almas que están por oírte, una palabra que solo tú puedes decir, porque eres la persona que Dios escogió para hacerlo, la oveja que tiene que estar en medio de esos lobos. Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hoy Dios te quiere afirmar en tu llamado y quiere que vayas al mundo sin miedo, porque Dios está contigo, porque Dios ya habló por ti, porque Dios ya te escogió para que tú sigas esa misión que Él te ha encomendado. Y Ezequiel 37:10 nos dice: y profeticé como que me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vive otra vez por los huesos secos. Puede poder volver a levantarse otra vez. No dejes tu llamado, porque tú eres una oveja lista para salir a predicar la palabra de la verdad. No te asustes, porque el Señor está contigo, porque tu pastor está contigo. Él ya tiene ese llamado para ti. No lo rechaces. Él va a poner palabras en tu boca que muchas veces tú ni siquiera vas a saber de dónde provienen. Si tú aceptas el llamado de verdad con esa convicción, el Señor va a hacer el resto. Él te va a poner en medio de lobos, pero vas a salir en victoria. No vas a estar sola, porque tu pastor está contigo. Y vamos a meditar en este último versículo bíblico, Juan 14:11. Creedme que yo soy el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mis amados, si nosotros creemos a Jesús, si creemos en el Padre, nuestras obras van a hablar por sí solas. El Señor nos va a perfeccionar en cada una de ellas, nos va a afirmar, nos va a fortalecer en fe, nos va a llevar a un mundo donde muchas veces ni siquiera tú vas a entender, pero ahí va a estar tu llamado, ahí va a estar esas almas que tú vas a reclamar para Cristo. No tengas miedo, solo ten fe. Permanece firme y constante, que la constancia te va a ayudar a que estés ahí en esa santidad que el Señor llama cada día a que tú tengas. No te desesperes, no tengas miedo, porque el Señor ya tiene un plan trazado para ti. Él solo quiere avivar ese fuego en ti. Él solo quiere que tú tomes esa decisión hoy, que lo sigas, y Él te va a dar todos los recursos, te va a dar el camino el que tú debes seguir. No tengamos miedo de estar entre lobos, porque ya tenemos a ese pastor y nosotros hemos aprendido a escuchar su voz. Si sabemos cuál es la voz del pastor, todas las cosas van a ser más fáciles. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. No se rindan, porque el Señor ya tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Bendiciones.